Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos en una nueva semana con un nuevo podcast de José Tomás Castro y mi grupo. Estamos con la Ignacia, con Felipe y con Baltasar. Y bueno, esta vez les vamos a hablar acerca de un tema que ha estado como muy presente últimamente, que son las universidades. Más específicamente del capítulo 9 del texto de Messenger. Bueno, y ustedes al leer este libro, ¿qué sintieron sobre cuando mencionaban que las universidades creaban espacios seguros para que la gente no se sienta ofendida, como por lo que decían los demás? Wow, eso es un tema muy extenso, ¿sabéis? Pero en una opinión corta yo te diría que ciertamente es una seguridad que los estudiantes se puedan sentir tranquilos respecto a que nadie se meta con ellos ni con sus creencias, pero al mismo tiempo eso da poco espacio al debate. Ya, pero eso de que se sientan seguros con no recibir críticas, también lo hace muy poco tolerantes a cuando en verdad alguien los critique, porque está bien que ya intenten protegerlos, pero no siempre va a ser así. ¿Qué va a pasar cuando lleguen a algún área laboral o lleguen a su trabajo y alguien les lleve la contra? Las universidades lo que están haciendo es que desarrollen una hipersensibilidad, que es algo que está como muy presente hoy en día. Y también se puede ver todo lo de las microagresiones. Sí, porque incluyendo las microagresiones son, entre otras, muchas expresiones que han perdido su significado original y han pasado a ser como escudos o excusas. Sí, claro, pues ahí también entra lo que vendría siendo el racionamiento emocional, que, tiene que ver con todo esto, que simplemente por decir que a uno le ofende algo o que se siente pasado a llevar, la persona va al tiro está invalidando el argumento del otro, no dejando el espacio para expresarse libremente y negando el pensamiento crítico a los demás. Y a la vez, con respecto a este tema, ¿ustedes creen que esto solamente se vea presente en las universidades? O sea, ¿viene solamente de la universidad o viene de atrás, en la enseñanza ya básica o directamente desde las casas? Según yo, se puede ver como a medida que uno va creciendo en la educación o todo lo que te enseñan tus padres en la casa. Y obviamente después se va viendo desarrollado a medida que uno crece y después llega a la universidad. El tema con eso es que al estar tan extendido desde que uno es cabro chico, lleva a que el pensamiento de uno de grande sea muy infantil, haciendo un espacio de, irónicamente, cero tolerancia a ideas contrarias. Y eso se le llama la infantilización, ¿o no? Que es lo que mencionan en el libro. Así es. Y ahí se puede ver la falta de madurez al llegar a la etapa de ser adultos. Y al final eso también vendría siendo un síntoma de la hipersensibilidad y se podría considerar también una microagresión. Entonces, con respecto a esto, ¿ustedes cómo creen que ha variado la educación o la manera de abordar estos temas con respecto a lo que era el pasado y cómo es en la actualidad? Ya, entonces se puede ver que en un pasado la libertad de expresión llegó como a su peak y se empezaron a crear como instancias de insultos o que la gente se veía pasar a llevar, y esto llevó a que las universidades en la actualidad crearan estos espacios seguros para que la gente se sienta cómoda y no se sienta pasada a llevar. Sí, claro, porque como en el pasado sabemos que había harta discriminación con respecto a todo tipo de personas, gente que no era del mismo modelo, entre muchas comillas, que el resto de la población. Y, ¿Estaba hablando de la idea dominante? exacto, de la idea dominante. Opinión en masa, dice Joseto. pero claro, como la gente daba su opinión con respecto a esos temas, no siempre era una opinión positiva o una opinión que aportara en algo, simplemente era destructiva, y eso creó esta idea de las universidades para formar los espacios seguros y evitar que siguiesen ocurriendo estas agresiones. Ya, y de igual forma se puede ver que el libro nos menciona que existen como dos perspectivas de cómo veían las universidades. Una era sobre cómo creaban a las personas con un ideal de ser perfectos en el área que se están educando, pero sin tener sus propias ideas y un pensamiento crítico. Y la otra era que ponía como en primer lugar educar a la gente con un pensamiento crítico y sus propias ideas. O sea, al fin y al cabo lo que una universidad busca es formar buenas personas y los otros buenos empleados.
y nosotros pensamos que el equilibrio sería tener ambas, que sean un buen profesional en su área y al mismo tiempo tener sus propias ideas y pensamiento crítico, obvio. Bueno, pues y en eso de formar buenas personas, esta universidad, gracias a Dios, nos proporciona el área de pensamiento crítico, que es algo que personalmente nunca había sido introducido porque, a ver, puede que nos planteen una idea ya con antropología y se entiende que esta universidad es muy religiosa, pero al mismo tiempo, con un ramo como pensamiento crítico, te enseña a formarte tu propia opinión y no escuchar a lo que te tiene que decir inclusive la universidad. Claro, pero igual como un pequeño problema que ocurre ahí es que este ramo solamente se imparte como para ramos bajos, por así decirlo, como los primeros años, como bachillerato o cosas así, y no se imparte por el resto de las carreras, lo que igual puede afectar a que la gente pueda perder igual el rumbo a lo que está guiado. Igual se puede ver que esta es una de las pocas universidades que incluye este ramo y hace que las personas como que puedan pensar por sí mismos y se den cuenta, ya que sin tener este ramo yo nunca hubiera, hubiera pensado en todo esto. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho y también como con todas sus ideas que han mencionado, pero así como les podríamos también explicar como a nuestro público que vendría siendo como en sí el pensamiento crítico, no sé si les parece. Perfecto, compañero, démosle. Ya, mira, por lo menos para mí el pensamiento crítico es la habilidad o capacidad de poder adoptar los pensamientos de los demás y a la vez crear uno propio a base de esto, teniendo un razonamiento individual de por medio para juzgar qué es lo bueno y lo malo, entre comillas, de cada uno de esos argumentos sin sentirse pasado a llevar, ya que solamente estás ayudando a formar un pensamiento propio a base de otros. Sí, y obviamente a base de eso uno reflexiona de cómo va a actuar en ciertas circunstancias y ver lo bueno y lo malo y eso. Ah, muy buena explicación, yo creo que con eso ya dejamos para adentro a todos nuestros oyentes. Entonces ya concluyendo más o menos esto de las universidades, sienten que se ha perdido el foco en sí que debería haber, como que se ha transformado de alguna manera quizá en un negocio, dejando a un lado como las verdaderas habilidades y como pensamientos que debería desarrollar en sus alumnos. Sí. Sí. Gracias. Entonces, con esto nos despedimos, gracias por su atención y espero que los hayan disfrutado nuestro podcast y eso, nos vemos en nuestra próxima sección en 15 días más. Chao, Adiós, muchas gracias. Gracias.